La intención de este debate era muy sencilla, era poner sobre la mesa en la expectativa de futuro qué lugar ocupa el 18, o sea, las elecciones nacionales, y verlo desde ángulos posibles. Intentamos invitar a un compañero que representa o expresa las posiciones zapatistas, pero los tres que invité estaban los tres en un seminario que los zapatistas tienen en Chiapas y en la reunión del Consejo Nacional Campesino. Ahí está el súper. Bien, por el otro lado, se encuentra con nosotros el fiel amigo y compañero Super Barrio. Y no podían estar. Esperemos que la mesa exprese variedad de opiniones y puntos. Y desde luego esperamos que sea un debate fraternal. Ya estamos hasta la madre de debates que buscan, que ponen en el centro el problema de la confrontación y no el problema del acuerdo. He vivido bajo la permanente memoria del yo que era adolescente, cuando entrabas a una reunión en 68 en el salón del Comité de Huelga de Ciencias Políticas, mirabas con una mirada sectaria el mundo. Decías, ese es trotskista, esos son maoístas, pero de la línea albanesa, ese güey es anarquista. Y no mirabas con la mirada que hoy miro desde hace ya bastantes años, que cuando entras a un lugar ves los rostros y dices, no que me separa, sino en que estamos de acuerdo. Esta mentalidad que la madurez y el paso de los años me ha gentilmente, y el Dios de los ateos en el que confío profundamente, porque no hay que rezarle nunca, me ha dado, me permite pensar que lo ideal sería tener un debate fraternal donde se ventilen y se irén diferencias y variedades, pero que busquemos esencialmente una visión unitaria frente al fenómeno de las elecciones en el marco del futuro de 2018. Abre a Alejandro. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. En primer lugar, agradecerle a Papa Ignacio Taibo y a toda la Brigada para la Libertad, invitarme nueva cuenta a estos foros públicos que realiza cada año y por supuesto poder compartir esta discusión que no me cabe la menor duda va a ser fraterna con mi compañera, muy querida amiga, quien estimo y respeto mucho, a Claudia Sheinbaum, y al primer luchador constituyente de esta ciudad, con Super Barrio. Miren, esta práctica me dijeron que habláramos de rumbo al 2018, aunque yo sí creo que hay que decir que ya la campaña por la sucesión presidencial ya inició. O sea, no tenemos que estar pensando en qué sucederá el próximo año, sino qué es lo que está pasando el día de hoy de cara al relevo de la presidencia de la República. Y estamos frente a un escenario muy distinto al que hemos enfrentado en las elecciones anteriores. En el 2006, después del desafuero, con todo el respaldo que significó la consolidación de un proyecto político social de la izquierda en la Ciudad de México, tuvimos una plataforma muy importante para ir a disputar la presidencia de la República. Lamentablemente, la operación política, el acuerdo entre el PRI y el PAN, la intervención de los gobernadores, del propio Vicente Fox, haciendo abiertamente la campaña en favor de su candidato, y todos los empresarios y medios de comunicación se convirtieron no solamente en un obstáculo, sino un instrumento para vulnerar la voluntad popular. En el 2012 llegamos en un escenario que ya daba signos de una profunda descomposición política en el país. Esa guerra declarada por parte de Felipe Calderón a la delincuencia organizada y al narcotráfico fue un intento por buscar la legitimidad que no tuvo en las urnas Felipe Calderón, pero también fue un instrumento que profundizó la crisis en nuestro país, particularmente las crisis de las instituciones públicas. Una crisis que ha llevado a generar una gran indignación e inconformidad de toda la población en el país. La gente está harta de los políticos, como lo decían hace un momento,
de las instituciones públicas en las que no se cree, de los partidos políticos que no representan las causas ciudadanas, de los privilegios que gozan unos cuantos en este país. Y esa indignación puede hoy cobrar fuerza, que es lo que necesitamos hacer urgentemente, convertir esta indignación en organización que nos permita construir una mayoría social, no solo para garantizar la alternancia hacia la izquierda en la elección presidencial del próximo año, sino para iniciar un cambio de régimen político en el país. Este régimen político ya se agotó y no va a haber cambios con los partidos de siempre o con los políticos de siempre. Tiene que irse construyendo un cambio real con que represente las causas y el sentir de la sociedad. Y en este escenario de debilitamiento del Estado, en donde la tentación autoritaria quiere volverse a imponer, tenemos que actuar con mucha inteligencia. Porque si bien están dadas las condiciones para ir dando cuerpo a esta indignación social, pues también por el otro lado está la tentación de coartar nuestros derechos, nuestras libertades, y hay quienes están pensando seriamente en dar no una salida democrática a esta crisis, sino una salida autoritaria. Y sobre pretexto de la violencia, de la inseguridad, pues han ido conculcando muchas de las libertades y de los derechos de todas y de todos los mexicanos. Empezaron con esta figura del arraigo, en donde se le conculca, se priva de la libertad a una persona sin haberle demostrado un delito, y rompe con el principio jurídico fundamental de que nadie es culpable hasta que se le demuestre. Ahora inventaron también la prisión preventiva para garantizar ya no solamente el encierro de personas en un centro de vigilancia de la Policía Federal, sino incorporarla al sistema penitenciario, previniendo que pudo ser como responsable de la comisión de un delito. Y la verdad es que cuando vemos a quién se le aplica este tipo de medidas, no son fundamentalmente a los delincuentes, sino en la mayor parte de los casos y en los estados de la República ha sido contra quien disiente políticamente de la autoridad. Casos ejemplares, el caso de Juan Sabines en Chiapas, el caso de Fidel Herrera y posteriormente Javier Duarte en Veracruz y en muchas otras entidades de la República. Y en momentos donde tenemos un Estado sumamente débil, donde la figura o la percepción pública de Enrique Peña Nieto registra el rechazo más alto en la historia desde que se miden la opinión pública sobre los gobernantes, Peña Nieto ahorita tiene un rechazo de más del 90% de la población, y eso va generando en ellos pues la idea de endurecimiento. Ahorita, para darles dos ejemplos, se está debatiendo una ley de seguridad interior que pretende justificar la presencia del ejército en las calles, en donde a los elementos de las Fuerzas Armadas se les quiere permitir hacer investigación sobre la población civil, poder hacer cateos, allanamientos de morada, detenciones para presentar a la población civil ante juzgados militares y con ello incluso confiscar la infraestructura, toda la información que puedan tener estas personas, que hoy, de acuerdo a la Constitución, ningún civil puede ser juzgado por la autoridad militar. Yo tengo muy presente una frase de un personaje de esta obra póstuma de Carlos Fuentes en Aquiles, el delincuente y el guerrillero, donde dice, y hay que tenerlo claro cuando se referían a Colombia, que cuando en un estado débil, la única institución fuerte son las Fuerzas Armadas. Y otro ejemplo que hay que tomar en cuenta y estar muy pendientes
es el intento que está llevándose a cabo en estos días en la Cámara de Diputados para establecer la segunda vuelta en las elecciones presidenciales. Yo digo que este es un desafuero reciclado porque es una reforma en las reglas de participación electoral, no para democratizar el proceso, darle mayor legitimidad a la autoridad que resulte electa, sino es con una dedicatoria para allanarle, para cerrarle el paso a Andrés Manuel López Obrador y a la izquierda en este país. Esto va a llevar a un escenario de una enorme tensión política. Va a haber, si no es que ya la hay, una polarización muy fuerte en los próximos meses, similar a la que vivimos en el 2006, cuando se dio esta campaña, esta guerra sucia, acusando a Andrés Manuel de ser un peligro para México, en momentos en donde se dividieron hasta las familias. Y esta polarización debemos nosotros de encauzarla de manera distinta. Por supuesto, yo comparto con Paco la idea de que tenemos que promover la unificación de todas las izquierdas, de las fuerzas progresistas, de los movimientos sociales. Comparto con Paco, como lo decía hace un momento, que la izquierda es muy plural y diversa, que hay muchas izquierdas. Izquierdas en el movimiento social, izquierdas en los movimientos gremiales, en los movimientos políticos, en la lucha electoral, que hoy necesita reencontrarse más allá de las partidocracias que se han corrompido y que han facilitado en la fragmentación un reposicionamiento de la derecha. Y tenemos que canalizar esa inconformidad para que el voto antisistémico que existe hoy en México y en el mundo sea un voto por el cambio. Yo creo que a nivel mundial, a nivel internacional, hay una gran inconformidad con el orden establecido. Y a pesar de ser fenómenos políticos tan diferentes, lo que fue el referéndum sobre el Brexit, la salida de Inglaterra, de Gran Bretaña, de la Unión Europea, lo que fue el plebiscito por la paz en Colombia o la elección del propio Trump en los Estados Unidos, da cuenta de ese voto de castigo, el voto antisistémico contra el orden establecido, que va a ser un factor determinante en las próximas elecciones. Como también el voto útil, donde tenemos que generar la percepción, que va muy bien encaminado, de que nuestros candidatos, los candidatos de las izquierdas, y es el caso más ejemplar ahorita, el de Delfina Gómez en el Estado de México, tienen posibilidades reales de ganar, para ir ganando ese voto de los sectores medios en las zonas urbanas que se inclinan fácilmente por el voto conservador. Y ganar también el voto de los militantes partidarios. Hay una gran movilidad en las bases partidarias, inconformes con sus dirigentes, que están inclinándose en una fuga masiva, silenciosa de sus partidos por Andrés Manuel. Lo van a ver mañana ahí en el Monumento a la Revolución, pero yo también lo veo en todo el país. Ahorita vengo de Michoacán, en una reunión con la sección 16, con las mujeres de la sección de la 18, sobre un curso de formación política para las mujeres de la sección y de otras organizaciones, en donde pues ya de manera abierta y clara dice, pues yo soy miembro del PRD, pero yo voy a votar por Andrés Manuel. O todos los exdirigentes del PRD en el estado de Guerrero y la actual dirección diciendo, pues lo siento mucho, yo podré votar por los candidatos a diputados o senadores del PRD, pero voy a votar por Andrés Manuel. Eso tenemos que ir a ganar también con los militantes del PRI y del PAN. Un ejercicio importante lo podemos hacer ahora en el Estado de México por la inconformidad priista contra la imposición del presidente de su primo, de la familia, de la aristocracia, de la familia del Mazo. Y si logramos acuerpar desde ahora ese voto disidente, vamos a llegar en condiciones muy claras para disputar nuevamente la presidencia de la República. La unidad tiene que ir más allá de las izquierdas. Tiene que ser un amplio espectro social que construya esta nueva mayoría
pero que tome la decisión de cambiar las cosas. Ya no va a ser tan sencillo que compren el voto, porque la inconformidad es mucho mayor ya que las migajas que reparten. Pero también nosotros tenemos que articular nuestra propia organización y darle fuerza a ello. Yo creo que superar las visiones sectarias, el fundamentalismo del que se ha hablado aquí, gracias, va a ser clave para detonar la próxima campaña. Y van a ver qué buenos resultados vamos a tener si volvemos a recuperar el espíritu fundamental que permitió que la izquierda se convirtiera en una fuerza alternativa nacional. Que nuestro proyecto es un proyecto que ponga en el centro de la atención a la gente, sus causas, sus aspiraciones, y vuelva a sembrar un futuro de esperanza, de certidumbre, de que un país mejor es posible y que podemos vivir mejor todos y cada uno de los mexicanos y las mexicanas. Súper. Híjole, gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Y bueno, ahí vamos otra vez a otra caída el año que entra. Aunque el proceso electoral, como dice Alejandro, empezó en el 2012, al otro día de que terminó la elección esta de Peña Nieto. Y la historia de los procesos electorales ha sido la historia de la lucha del pueblo contra el fraude electoral. Y la verdad es que los cabrones del PRI saben hacer las cosas. La cultura del mapache, la cultura del alquimista, del fraude, la están modernizando y renovando de tal manera que la lucha del pueblo es cómo anulamos el fraude electoral. ¿Y desde qué les gusta? Desde Vasconcelos, a principios del siglo XX, y Almazán, y Enríquez, y etcétera, etcétera. Yo recuerdo que en 88 las grandes dificultades para impedir el fraude electoral, las casillas Zapato, los votantes muertos, el ratón loco, la operación Tamal, no, de que son creativos, son creativos. Quiero decir, bueno, ¿cuál fue la última en el 2006? Que si el algoritmo, y hay hijos de la fregada, hasta cibernéticos. ¿Cuál es el que viene? Omex, el repartir dinero, despensas, la credencial, lo que siempre han hecho, o volver a los viejos tiempos del robo de urnas, de altas acteradas, etcétera, etcétera. Total, que no hemos podido hasta ahorita derrotar esos mecanismos de fraude. Y ahí vienen otra vez. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo generamos un gran frente que nos permita una gran participación, que nos permita una gran votación y que nos permita una gran movilización en defensa de los triunfos? Porque la segunda vuelta trae la intención de que si el que gana lo hace con un margen pequeño, entonces vamos a una segunda vuelta y puede ser, pues ganó Andrés Manuel con el 48%, pero como no llegó al 50%, vamos a una segunda vuelta y ya ganó. Pero en la segunda vuelta ya no va a ganar. Hace poco metieron 3 nuevos consejeros ciudadanos al Instituto Nacional Electoral, se los volvieron a repartir, el partido del Pacto por México, uno para cada quien, y ahí está el chingado INE, cómplice con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y todo un sistema enorme de garantizarle el triunfo a la derecha. Toda esta gran campaña que sin duda se va a incrementar en los próximos meses de lo que llaman el TUCLO, el Todos Unidos contra López Obrador, que no lleva más que la intención de decirle, bueno señor, ya es la tercera, ni así se pudo, muchas gracias por participar, déjenos su teléfono y a lo mejor a la cuarta, pues puede ser, quién sabe. ¿Cómo vamos a estar
dando respuestas y acciones cuando tenemos una izquierda falsa, vendida, corrompida? Yo a veces platico con compañeros dirigentes de izquierda y les pregunto, ¿y nosotros nos merecemos que nos llamen dirigentes? Que a lo mejor toda este basta del pueblo lo paran ahí. ¿Nos merecemos a esos dirigentes de izquierda? ¿Son lo que deben de ser? ¿O serán simples gestores de una gestión social? O a lo mejor buenos rolleros, pero a la hora de hacer política en favor de la gente, sin sectarismos, anteponiendo intereses, viendo el bienestar de la mayoría, etcétera, etcétera, entonces nos inventamos cualquier cantidad de pretextos para no llegar a espacios de unidad. Todo mundo traemos el discurso de ya basta de neoliberalismo. Bueno, órale, todos los que estén de acuerdo en cambiar el modelo económico de este lado. Y allá van a estar todos. Y a la hora de ponernos de acuerdo en qué sigue, entonces nos vamos a empezar a revisar antecedentes, fobias, pleitos entre dirigentes, y al final de cuentas quien pague el pato va a ser la gente de siempre. ¿Qué hacemos para decirle a nuestros dirigentes? Pues ya pórtense bien, sean unitarios, sean inteligentes, ayuden, y si no, no estorben. De tal manera que no haya impedimentos dentro de la misma izquierda para el desarrollo del propio movimiento. No van a entender. Y no va a faltar quien, porque lo hemos visto a lo largo de esta lucha y de esta historia, pues inmediatamente vengan, es que es el Mesías, es que aquellos son reformistas, es que estos transaron quién sabe dónde, y siempre nos andamos buscando la cola para pisárnosla y nunca estamos pensando en la necesidad de crear esta gran fuerza popular. Y derrota tras derrota, y la oligarquía sigue en los pinos, y la derecha sigue imponiendo. Ya nos quitaron el país. ¿Cuál soberanía? ¿Cuál nada? ¿Cuál futuro? Está hipotecado. No estoy llamando a una cacería de brujas de dirigentes de izquierda. Estoy pensando en una reflexión que es obligada a hacerlo. Porque ahí viene otra vez. No, ya no sé si es la cuarta caída o la quinta. Ya mejor no hablemos de caídas, pongámosle, vamos al sexto round. Y entonces vamos a ver cómo hemos venido respondiendo nosotros y qué es lo que nos falta por hacer. Porque el enemigo no es fácil de derrotar. Y porque necesitamos necesariamente de un gran espacio unitario, crítico, propositivo, incluyente, en donde todo el mundo nos sintamos parte, que podemos incidir en las decisiones, en las estrategias, en la información, en salir a la calle para identificarnos como compañeros que tienen un mismo propósito, transformar a este país. Y sobre ese propósito nos identificamos, nos damos la mano, en el mejor de los sentidos de la izquierda, en aquel viejo proletario de todos los países. Unidos. No tenemos otra. Y tenemos que reclamar ante todos aquellos obstáculos que se opongan a esta unidad, para imponer también la voluntad del pueblo por encima de voluntades particulares, partidarias, sectarias, que no están ayudando en los momentos en que el país lo requiera. Si en los próximos meses logramos conciencias, voluntades, intenciones, programa, podemos estar pensando que hacia fin de año este gran frente, esta gran fuerza está echada a andar. Y que para junio del año próximo la victoria es, y habrá que defenderla, respaldarla. Porque aun cuando Andrés Manuel gane y le reconozcan el triunfo, no se van a quedar cruzados de brazos. Y ahí habrá que demostrar también que esa fuerza y esa unidad no es únicamente para una coyuntura, sino para salvar a México y darle futuro, pese a los intereses fuertes, poderosos que pueda haber, por la buena, por lo legal. Sabemos también que la ley de seguridad interior está diseñada
en mucho para someter por la fuerza y por la represión este despertar mexicano. Pero hoy hay mucho que hacer y ojalá que lo vayamos pensando entre todos para poderlo hacer entre todos. Yo creo que la reflexión que hoy podamos empezar a trabajar con estas voluntades de unidad nos tienen que llevar a que todos tengamos una tarea que hacer hoy, mañana y pasado y en el futuro, que cada quien hasta el último respiro de todos nosotros. Y esa intención y esa buena voluntad, permítanme soñar, se llama México justo y socialista. Para allá vamos y no lo vamos a poder evitar. Con esas fuerzas y pese a todo, pese a nuestros actuales dirigentes que a veces no alcanzan a ponerse a la altura de la historia y de la situación que hoy se vive. Pero yo estoy convencido de una cosa, estamos condenados a la victoria. Me cae que sí. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, Paco, y para Leer en Libertad por esta mesa. Me da muchísimo gusto estar con el súper y aquí con Alejandro y contigo. Ya son muchos años de conocernos, de caminar en distintas luchas sociales. Yo creo que si hace 11 años alguien nos hubiera preguntado, ¿te imaginas el país en 11 años? Jamás nos hubiéramos imaginado la circunstancia que estamos viviendo. Es un nivel de deterioro, de corrupción, de sinrazón, de sinsentido. Cuando Andrés Manuel en 2006 decía, es que hay un grupo que se ha apoderado del Estado y hablaba de la mafia del poder, hasta lo veían feo. 11 años después es absolutamente claro que en 11 años el país se ha transformado de una manera catastrófica. ¿Quién se hubiera imaginado la situación del país prácticamente en guerra, en donde hay estados de la República donde no hay gobierno, donde no se puede distinguir en quién es un policía y quién es un narco, llenos de narcofosas? ¿Quién se hubiera imaginado que en 11 años Pemex estaba a punto de desaparecer, que el petróleo estaba ya prácticamente en manos extranjeras? ¿Quién se iba a imaginar el deterioro ambiental que está viviendo el país, donde un porcentaje de casi el 40% está concesionado a las mineras, en el mayor deterioro ambiental y social que se puede ver? Una regresión en la educación pública, una privatización de los sistemas de salud, en fin. Y una enorme ingobernabilidad y una falta de legitimidad del gobierno federal de una manera, y muchos estatales de una manera terrible. Esta situación que creo que nadie se hubiera imaginado en el 2006 que estuviéramos viviendo 6 años después, 10 años después, al mismo tiempo, creo yo, genera en el pueblo de México, en la población, un hartazgo muy grande. Es decir, cuando uno habla de que ha habido 2 fraudes electorales, o un fraude electoral y una compra masiva de votos con fraude electoral, pues 3 fraudes obviamente desde el 88, ciertamente, desde el 88, el 2006, el 2012, pues entonces uno sí se puede imaginar el país que estamos viviendo, porque no se puede gobernar un país cuando se arrebata el voto popular y cuando se gobierna desde la élite, sin tomar en cuenta el sentimiento de la nación, como diría Morelos. Esa circunstancia hoy es lo que a mí me parece que está poniendo a Andrés Manuel de nuevo en la gran posibilidad del triunfo electoral en el 2018. Hay un hartazgo, un desasosiego que al mismo tiempo se convierte como en la posibilidad de la esperanza. Es decir,
esa visión negativa que vivimos todos los días en el país, se está transformando hoy en la posibilidad de cambio al 2018. Y por eso, con mucho tiempo de anticipación, aunque no tanto, hoy Andrés Manuel sigue siendo el referente ético y moral de este país. Nos guste o no nos guste, en medio de la corrupción, hoy Andrés Manuel representa eso. Representa la posibilidad de cambio, la posibilidad de transformación y un referente moral de que es posible un México distinto. Y en esta visión que desde mi perspectiva empieza a resurgir en nuestro país, esta posibilidad realmente de transformación, de rescate del Estado en toda su función, el Estado como proveedor de la paz, el Estado como distribuidor de la riqueza, el Estado como garante de la educación, de la salud, de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres. Ese rescate del Estado que es posible a partir de un cambio en el 2018 es lo que desde mi perspectiva genera la posibilidad de un gran movimiento social hacia la esperanza de cambio en el 2018. Creo yo que esta unidad de la que habla Paco, que tenemos que buscar, tiene que construirse a partir, en primer lugar, de que todos nos creamos que es posible el triunfo en el 2018. Los fraudes electorales no solamente han generado esta situación de la que hablé, este desgobierno, casi estado fallido en nuestro país, sino que además han generado un sentimiento de, bueno, vamos a la elección del 18, pero pues igual y nos hacen fraude. De impotencia, de capaz que pues otra vez nos vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Como de desazón en el sentido de que no es posible, de frustración, de que no la van a volver a hacer. Y eso es lo primero que tiene que entrar, ahora sí que en nuestra razón y en nuestros corazones. Si nosotros no somos capaces de convencer al de junto de que sí es posible el triunfo en el 2018 y partimos de la idea de que no, es que va a haber fraude, entonces difícilmente vamos a poder ver el 2018. Y creo que hoy, en esta circunstancia de la que hablaba, sí se está construyendo la posibilidad de esta esperanza hacia el 2018, de que hoy sí somos muchos los que antes votaron por otros, los que, perdón, en esta idea que decía Alejandro, de que no es necesario ser militante de Morena para votar por la transformación, y de que hay perredistas todavía de base, que hay priistas, que hay panistas, y eso es lo que se está viendo en estos acuerdos de unidad que está firmando Andrés Manuel a lo largo de los estados de la República. Es decir, no importa si eres militante de Morena o no, no importa, es más, si eres militante de un partido político o no, no importa de qué partido político seas. Hoy la única posibilidad de transformación es esta, porque se requiere un cambio de régimen para poder transformar al país. Ya no es un asunto de ser un diputado, de ser un senador, de representar un proyecto político en un movimiento social exclusivamente. Hoy, después de estos 11 años en donde hemos visto la transformación de nuestro país y esta gran derrota, que no ha sido derrota social, pero sí una derrota de un proyecto de nación, hoy que hemos visto esto, la única posibilidad de transformación es finalmente llegar al gobierno y generar un rescate del Estado Nacional, un rescate de la patria. Y eso es a lo que tenemos que convocar. Y por eso cualquier posición personal, cualquier egoísmo personal tiene que dejarse de un lado.
porque si en 2006 decíamos está en juego la patria, y hoy hemos visto lo que ha ocurrido con el país, en el 2018, con Trump en Estados Unidos, la situación nacional sí es de emergencia. Entonces, yo qué es lo que digo, primero que nada tenemos que creernos que vamos a ganar en el 2018, que es posible ese triunfo, y eso solo se hace con organización y convenciendo a los demás. Y se hace también convocando a todos aquellos que están de acuerdo con este proyecto de nación. Y todo aquel que está de acuerdo con este proyecto de nación, que deje sus asuntos personales a un lado y que por primera vez piense en la nación. A eso es a lo que tenemos que convocar, a la construcción de un movimiento social que triunfe en el 2018. Durante una época se decía, o hace poco inclusive en una discusión con John Ackerman, en su último libro, que él decía, elecciones o movimiento social, o las elecciones en México, las últimas, por lo menos desde el 88 hasta la fecha, han sido la construcción de un gran movimiento social. En el 2012, Yo Soy 132 surgió en las elecciones y contra el PRI y el régimen y lo que significaba el control de las televisoras. En el 2006 el gran movimiento social que se generó en el 88 con Cuauhtémoc Cárdenas fue un movimiento social que se expresó en las urnas. Es más, no se escribió la rebelión en las urnas en 1988. Y creo yo que en el 2018 tenemos una gran posibilidad de rescatar a nuestra patria, de rescatar a México. Y esa construcción la tenemos que hacer en un gran movimiento de esperanza. A mí por eso me gusta tanto la consigna de Delfina, que refleja la esperanza en el voto. Votar es esperanza, el voto es esperanza. Y eso es lo que yo creo que tenemos que construir hacia el 2018. Sí, en un gran proyecto de unidad, dejando todo lo que sea a un lado, dejándonos también de sectarismos, que también es un esquema, defendiendo muy bien un proyecto de nación, pero también construyendo desde cada uno de nosotros y en los distintos dirigentes del país esta posibilidad que tenemos en el 2018, que no podemos desperdiciar y que hoy más que nunca se ve que es posible. Muchas gracias. Se nos suma César Navarro, viejo amigo, camarada, compañero, al que anduvimos buscando y no encontrábamos. ¿Andas clandestino? No, y intentamos encontrar otros compañeros que expresaran posiciones variantes, pero nos comentaban que tenían seminarios y que iban a andar fuera de México. Pero entonces tenemos una voz más en esta charla. Bueno, como siempre, agradeciendo a Taibo, a los compañeros de la Brigada en Libertad de poder participar junto a estos compañeros que hoy abordan el proceso electoral y la perspectiva del 2018. Debo decir que yo no pertenezco, como ellos, muy cercanamente a algunos de los partidos que están en la lista electoral. Ustedes los conocen perfectamente. Yo, por fortuna personal, hace tiempo que dejé de militar en los partidos de la izquierda mexicana. Y digo por fortuna porque francamente, y ellos mismos lo dicen, ahora es muy complicado militar en los partidos tradicionales de la izquierda mexicana. Y creo que efectivamente, sobre lo que ellos hablan hoy, de la perspectiva de Morena y el papel que ha venido a jugar en la vida del político del país, ha sido muy renovador y representa un cambio importante hacia el futuro. Yo creo que efectivamente coincido escuché parte de su intervención de ellos, coincido que hoy hay una posibilidad mucho mayor que en el ámbito electoral una fuerza opositora, como en el caso de Morena, pueda triunfar. Esto se ha venido observando, como lo señalaban algunos compañeros, evidentemente en todo el país, en el traslado, el traspaso y el surgimiento de muchos movimientos sociales acercándose a Morena, porque efectivamente Morena, a final de cuentas, ha logrado respeto, respaldo y ha logrado la confianza de sus dirigentes y de muchos militantes por la postura que ha mantenido. Y eso permite pensar
que hay muchas posibilidades hacia el 18. Sin embargo, como yo no soy tan optimista como ellos y no soy pesimista, soy optimista en otro sentido, sí creo que la posibilidad de un triunfo, como lo han planteado, pasa por un gran frente social y político que pueda unificar a la mayor parte de todos aquellos que quieran un cambio verdadero. Miren, hablar de la izquierda en este país francamente da pena, y más porque las cosas se han deformado tanto que resulta que los grupos más corruptos en México se llaman Nueva Izquierda y son militantes del PRD. Entonces, francamente, uno le da esta pena usar el concepto de izquierda en este país. Lo que vale la pena en este momento es, más que decirse izquierda, es que haya hombres honestos dispuestos a cambiar y a luchar junto a otros luchadores sociales en torno a un proyecto de cambio como planteaba el Súper. Incluso él, pues yo coincidiría en la última frase que decía que él quiere un México justo y socialista, que a veces decirlo en los ámbitos de la izquierda suena hasta casi una cosa radical. Pero bueno, ¿en qué sentido siento que Podemos y esa gran fuerza organizativa puede efectivamente contribuir a un cambio profundo? Sin embargo, creo que hay cosas que no se han planteado que permitan unificar no solamente a la izquierda, a esos que están, como decía el Súper, ya estoy diciendo el Súper acostumbrado a, ¿sí? acostumbrados a vivir de las elecciones como una forma del reparto del botín, diputaciones, cargos, todo lo demás. Creo que no hablamos solamente de esa izquierda. Con esa izquierda no vamos a muchos lados. Y miren ustedes cómo se está deshaciendo, descomponiendo y putrefacta, está casi desapareciendo. Yo diría que lo que falta para ese gran movimiento social es que haya objetivos mucho más claros de unidad. No solamente es con el grito de unidad, unidad lo que se logra la unidad. Creo que tenemos que ser muy claros, todo el movimiento social, qué queremos en torno a que nos unifica. Y yo creo que no podemos dejar de lado ni dejar como si no hubiera pasado nada frente a todo lo que ocurrió en este sexenio que venía ocurriendo en los anteriores. El país prácticamente está vendido, prácticamente las conquistas sociales que alguna vez conquistaron los trabajadores, los campesinos y en general los luchadores sociales, se desmanteló. Por lo tanto, no estamos ya hablando de un país incluso ni con soberanía ni con independencia. Este es un país que hace tiempo, y es mi punto de vista, está anexionado a los Estados Unidos. Y ustedes lo pueden ver en términos económicos, en términos políticos, en términos, en todas las ramas y en todos los ámbitos de la vida del país. Y lo podemos ver ahora con mucho más claridad por el trato que tenemos el país de una nación como la norteamericana, en donde nos pueden tratar prácticamente como si fuéramos un territorio en el que pueden decidir. Ha llegado el momento de recuperar las ideas de liberación nacional y poder recuperar la posibilidad de cambiar el país de fondo. Por ello implica que tiene que haber un compromiso muy claro y no se puede quedar solamente en posturas unitarias que no conduzcan a puntos concretos. ¿Nos puede unir a los mexicanos la idea de recuperar el petróleo? Pareciera una utopía, pero es muy concreto. Se han dado o concesionado en estos últimos años más de 200,000 millones de hectáreas para la concesión de extracción de agua, de petróleo, de gas y todo lo que ustedes quieran. En estos 6 años se entregaron más hectáreas a las empresas transnacionales y nacionales que toda la tierra repartida por todo el régimen de la Revolución Mexicana durante 70 años. De esa manera es la entrega, o de ese tamaño es la entrega del territorio mexicano. ¿Y qué vamos a hacer con la luz? ¿Y qué vamos a hacer con todas las reformas estructurales? ¿Van a quedar ahí? ¿Qué vamos a hacer con la educación? Creo que Morena ha sido la única organización partidaria que ha sido muy clara frente a la postura de los maestros. Y el mitin que hicieron en Reforma hace meses fue una muestra impresionante de solidaridad de Morena y de sus militantes hacia el movimiento magisterial. Pero no se trata solamente de apoyar el movimiento magisterial, se trata de revertir todas las reformas que ahora se han aprobado. Sin eso no podrá haber una unidad verdadera. Jugar al cambio, sin el cambio y el retroceso de lo que se ha generado, creo que estaremos haciendo ofertas otra vez simplemente en el aire. Una unidad de toda la izquierda del pueblo mexicano, campesinos, obreros, pasa en primer término por derogar las reformas estructurales que han dañado al pueblo mexicano. Y plantearía otra cuestión.
no se trata de solamente hacer cuando se llegue. Miren, cuando uno vuelve a leer el plan de Ayala de Zapata o el programa Magonista de 1906, en donde planteaban en su lucha contra el régimen de opresión que había entonces, lo primero que hicieron incluso en la campaña electoral es decir que a partir de ese momento, y sobre todo cuando llegaran al gobierno, no reconocerían las deudas ni los cambios constitucionales que había habido al margen del pueblo en la Constitución mexicana. Y nosotros tendríamos que partir de buen frente que no reconocemos la legalidad ni la constitucionalidad de la venta del petróleo que se hizo al margen del pueblo y que no reconocemos la reforma educativa que se hizo en contra de los maestros, de los niños y de la población mexicana. Así entiendo yo la unidad de la izquierda. Puede ser que discrepemos en algunas cosas, efectivamente, pero creo que tendríamos que pensar de qué tamaño es el proceso de la unidad y de qué tamaño son los objetivos de esa unidad. Y si me permiten, yo estoy de acuerdo que sí se puede ganar. No soy en este sentido poco optimista. Creo que se puede ganar y hay muestras palpables de que se puede hacer. Y creo que el licenciado López Obrador, y miren que ni lo conozco personalmente, ha sido un general de la victoria electoral, triunfante, siempre. Pero efectivamente, lo quiero decir con mucho respeto, ha sido un mariscal de la derrota en la defensa electoral. Y la bronca es que vamos a hacer después de las elecciones. Es decir, se puede ganar, pero ¿qué pasa después? Ya vimos que después de cada triunfo electoral ha habido recurrentemente fraude electoral, ha habido trampas electorales y a final de cuentas no se reconoce. Yo creo que lo que tendría que estar pensando Morena y ese gran movimiento social después de esa victoria, efectivamente, ¿qué se va a hacer para evitar que nuevamente el triunfo popular sea escatimado, sea utilizado en un sentido diferente al de la voluntad popular? Y no podemos volver a los mismos ejemplos ni a las mismas prácticas de hace mucho tiempo. Hoy estamos en una situación difícil y eso lo tienen que entender los dirigentes de la izquierda y lo tienen que entender los dirigentes populares, que estamos en una situación diferente y que efectivamente no podemos repetir exactamente las mismas formas de resistencia de trabajo que no sean aquellos que permitan hacer efectivamente valedero el triunfo que se va a obtener. Y eso requiere, como lo dicen, organización y requiere decisión y requiere voluntad. Vayamos ya al triunfo electoral, pero vayamos también junto con el triunfo electoral a la posibilidad de organizar desde ahora, no para hacer solamente marchas y mítines cuando hayan hecho el fraude electoral. Quizá tendremos que recurrir a otros mecanismos, y no estoy diciendo de ninguna cosa de tipo violenta, pero sí aquello que garantice el triunfo electoral. Y creo que en función de eso haríamos posible ese cambio que queremos. Y yo diría también, para concluir, Paco, espero no estar aquí desentonando, pensar también que hay cuestiones cuando hablamos del proceso unitario que todo mundo debemos dar muestra unitaria, no solamente el conjunto de las organizaciones sociales y políticas que están participando. Yo, por ejemplo, participo junto con otros compañeros profesores como asesor de la CENTE, y efectivamente se nos ha dicho que debe haber menos posturas sectarias. Paco ha intervenido en los eventos de la CENTE, hemos tenido juntos y hemos llamado siempre a la unidad, y creo que el movimiento social mexicano tiene una tremenda falla, no sabe luchar políticamente. Una cosa es luchar gremialmente, pero tenemos que dar un paso hacia la lucha política, al lado de otras fuerzas políticas que nos permite eso, aspirar realmente al poder político, no para disfrutarlo como lo disfrutan hoy muchos segmentos de la izquierda, sino para hacerlo el poder popular. Y creo que ahí también, y hablando de sectarismo y unidad, creo que ha habido una especie a veces de confianza de los militantes de Morena, en donde ven que es factible ganar, pero también ha habido cierta actitud soberbia. Y lo digo porque quiero hablarlo completamente aquí, de manera abierta. Ya todavía no ganan y ya están perdonando a los delincuentes, ya se pusieron muy dadivosos, y eso ha generado inconformidad en muchos sectores. Miren, hace poco Luis Hernández Navarro, que ustedes conocen como coordinador de opinión de La Jornada, hizo un artículo que llamó El Arca de Noé, con la ironía y con la certeza, con la buena forma de escritura que tiene Luis. Y en esa carta de la Arca de Noé hablaba de toda esta generosidad que últimamente Morena ha mostrado con un gran tipo de delincuentes.
y recogía entre otros, pues a los tránsfugas estos del PRD, que son como las cucarachas o como las ratas que cuando el barco se hunde, pues saltan. Y han sido recogidas en Morena. Y no es por sectarismo, pero miren, hay un señor, un empresario muy conocido, y quiero decirlo frente a aquí todos, que se llama Moctezuma, Esteban. Yo creo que para el zapatismo es un agravio esa actitud de Morena. Este señor Esteban Moctezuma en 1995 era el secretario de Gobernación, junto con una señora un poquito gordita que trae la casa de campaña puesta, que se llama Beatriz Paredes, y ellos fueron los que intentaron matar a la dirección del EZLN, les jugaron una trampa, no pudieron capturarlos, pero de ese tamaño es ese señor cuando era secretario de Gobernación. Y resulta que hoy ha sido incorporado a Morena. Creo que o como asesor o como cercano o del grupo, como se llame, pero creo que ahora no sé si ya tenga credencial o no, pero de que está ahí cercanito, sí, y la han apapachado. Bueno, no se enojen los de Morena. ¿Mande? Ah, bueno. ¿La credencial, compañero? Bueno, si no está… Se acercó, pero no, bueno, lo vamos a discutir. Bueno, supongamos, pero ahí anda ahí alrededor. Bueno, digo estas cosas porque tenemos en ese sentido también que actuar todos conjuntamente, y no vengo aquí antiunitario, pero para muchos de nosotros que estuvimos o que hemos estado al lado del zapatismo, nos parece un agravio para el movimiento indígena y un agravio para todo el movimiento campesino del país, que hoy ese tipo de gentes que intentaron incluso en su peor momento atacar al zapatismo y a las comunidades indígenas, estén ahora rodeando a gente muy decente que hay, la mayoría considero que es gente muy decente, empezando por sus dirigentes en Morena. Hablo pues de esto porque yo creo que tenemos que ser muy claros entre nosotros y no venir solamente a decir que todo está bien. Vamos a ganar, pero más importante, además de ganar, será cómo defendemos el triunfo electoral y cómo hacemos válida la voluntad popular. Muchas gracias y perdón por la digresión. Me toca cerrar el primer round. Yo tengo la virtud y el defecto de pensar como escritor. Eso significa que de repente tienes una visión diferente de las cosas. Yo creo que gracias a esta vicio o debilidad o malformación, yo empecé a percibir que esto iba de veras el día de la aparente derrota del voto en la Cámara de Diputados y en el Senado de la ley de energética. Por razones que no les voy a explicar, pero que ustedes entenderán, el mensajero que le llevaba a los diputados priistas las encuestas de opinión que se habían hecho a nivel nacional, antes pasó a dejarnos una copia a nosotros. Y el texto decía que lo que se iba a votar en esos momentos, el 57% de la población estaba en contra, el 17% estaba a favor y el resto no tenía opinión. Votaron la ley de la energía contra la opinión del 57% de la población, que se dice pronto en un país que había estado sometido a la campaña más brutal de comunicación, spots. A Cárdenas le hubieran gustado, si Cuba y Noruega pudieron, ¿por qué no nosotros modernizar? Con todo el bombardeo mediático, probablemente el más grande de la historia de México, el 57% de la población estaba en contra de la ley de despetrolización de México. ¿Qué había triunfado? Había triunfado una campaña de un año protagonizada por muy pocas fuerzas sociales. Yo diría que Morena y Cárdenas y el núcleo que estaba alrededor de él y algunos grupos de izquierda en otras partes del país. Pero básicamente esta había sido la fuerza. ¿Y qué había hecho? Puerta a puerta, casa por casa, mítines en las esquinas, divulgación, información, propaganda. Se había logrado conquistar el 57% de la población. Son números de veras, man. En ese momento yo dije, ya chingamos. Es irreversible el proceso. Estos últimos 3 años han ido profundizando el descontento.
todas las leyes estructurales, todas ellas han demostrado una tras otra su carácter dañino, a pesar de ir acompañadas de las campañas publicitarias más exageradas que ha conocido México. Por ejemplo, la satanización de los maestros, huevones, no estudian, no trabajan, defienden privilegios, órale, y órale, y órale, y órale. Y sin embargo, los maestros pararon la reforma, no la derrotaron, la pararon y la frenaron. La ley de playas, que nos privaba a los mexicanos del derecho a las playas, las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, que ha hecho que la oferta de empleo para un adolescente hoy en esta ciudad y en todas las demás del país, la palabra aguinaldo no sabe qué significa. Horas extras, nunca ha oído esa palabra ni la va a oír. Séptimo día, no, pues qué, vacaciones. De repente los logros máximos de centenares de años de lucha de los trabajadores los borraron de un plumazo, ¿sí? Y esto tiene un efecto de apariencia. Primero no se convierte en un debate nacional, pero hoy adolescente que entra a trabajar en primer empleo lo está viviendo. Y dentro de 10 años, si no los paramos, la palabra aguinaldo va a ser como irles a hablar a los adolescentes de los Reyes Magos, porque ya no van a saber qué significa el pago del 13º mes del año sin trabajar. Ya el pago del 7º día sin trabajar ya empieza a ser escaso. Contratos por 4 días, despidos por 2, incapacidad. Vacaciones, bueno, pregúntenle en los Oxxos, en las farmacias, en los grandes supermercados y las cadenas, ¿de dónde? Vacaciones. ¿Sí? Bien. Todos estos fenómenos de las leyes estructurales, en el lenguaje además del neoliberalismo no hay como la habilidad para disfrazar los contenidos. Ampliemos el mercado de trabajo. Traducción directa, chinguémonos a todos los que entren a trabajar por primera vez, ¿sí? Modernización de la industria petrolera. Traducción directa, entrega incondicional y corrupta de los intereses petroleros de la nación a transnacionales. Y todo es así, todo doble lenguaje. Yo creo que ya ha calado, que hay un sustento por abajo en la ciudadanía de hartazgo, aburrimiento, desesperación, conflicto con los gobernantes de este país, y que se ha caído la falsa alternativa de la llamada alternancia, que corresponde ni más ni menos que una visión literaria de Tommaso de Lampedusa, cuando decían el gato pardo, todo tiene que cambiar para que todo siga igual. Entonces te quito un priista, te pongo un panista. Y resultó que eran exactamente iguales, exactamente. Quizá un poco más voraces en la trama inmobiliaria los panistas, un poco menos en variaciones minúsculas. Hemos vivido el proceso de traición en la Ciudad de México del mancerismo, de entrega descarada a la represión, al pacto autoritario con el gobierno federal, a la ciudad de los rascacielos contra los ciudadanos, a la ciudad de las chingaderas esas, pues, los volar, que los llaman rompehuevos para enanos por la altura que tienen, ¿no? Esta destrucción del sentido de la ciudad, que en su extraña cabeza quieren que sea como Houston, pero en pinche, en lugar de la Ciudad de México, carajo, ¿no? Supercarreteras, malls. Ahora todo el mancerismo está dedicado a promover la existencia de malls. ¿Qué chingados es un malls? Yo soy consumidor, estudié educación pública y me siento orgulloso. Y a mí me gustan los pinches mercados, los malls, que no mamen, ¿no? Esta traición suprema, ideológica, ¿sí?, que se ha producido en la Ciudad de México en alianza con este conglomerado del gran poder es absolutamente imperdonable y ha generado niveles de descontento profundos, porque si la perspectiva de triunfar en el 18 a escala nacional es clara, la de arrasarlos en la Ciudad de México, esa es transparente, chinga, ¿sí? ¿Qué está en el aire y que no te permite amarrar? Bueno, básicamente hay un problema que es, yo no creo en la lucha electoral como la panacea, o sea, la lucha electoral. No, en principio me acojo a los términos. La lucha electoral es una forma de lucha y así lo he demostrado. Tiene razón Claudia.
La lucha electoral lanzó a la militancia activa a millares de ciudadanos. Hoy, ahora, en el Estado de México, en Coahuila, en Nayarit y en las alcaldías de Veracruz, están siendo visitados en su casa millares de mexicanos todos los días, millares. ¿Y qué? ¿Van a visitar? Buenas, soy de Morena y vengo a pedirle el voto. No, eso no da resultados. Oiga, ¿usted qué piensa de la ley de esto? ¿Qué habla de otro? Están generando información, debate, reflexión, visión crítica. Esto que es quizá la forma más pobre, digamos, del trabajo electoral, se vuelve maravillosa. Está construyendo una y otra vez debate popular. Cuando la señora se atreve a colgar una pegatina en la ventana de su casa, ¿sí?, se la está jugando. En el Estado de México, cerca de Ixtlahuaca, suspenden la entrega de los cheques de promesa o perdón, o como se llama el pinche programa, Progresa. Suspenden la entrega de los cheques a las madres solteras con el siguiente argumento, a la mujer que va a cobrarlo: si en esta población no gana el PRI, olvídate. Este nivel de corrupción. Están repartiendo becas en instituciones de educación superior, ¿sí?, de 30,000 pesos, becas de un año, si vives en el Estado de México y prometes construir estructura de voto priista. Están organizando reuniones masivas con millones de pesos detrás, a la cual si asistes te regalan un boleto para el día siguiente ir a ver los Tigres del Norte. No mames, han desatado el proceso de la corrupción para mantener el voto. Entonces, dale la vuelta. La lucha electoral no es el fin del mundo, la única salida. La lucha electoral es una maravillosa forma de lucha que concientiza a millones de mexicanos, que afirma a millones de mexicanos, que los hace salir del miedo. Y el que le gana el miedo se fortalece de una manera impresionante, porque en este mismo pueblo del Estado de México, donde les estaban retirando los cheques de Progresa, la compañera que le contó me dijo: pues no nos los dieron, pero nos los vamos a chingar en las elecciones. ¿Sí? Está generando un nivel de resistencia contra el fenómeno de la corrupción. Ergo, sin que la lucha electoral sea el destino único, final y posible para la transformación nacional, es una forma de lucha muy importante que no hay que tirar a la basura ni despreciar. Segundo, ¿dónde ponemos el carro? ¿Dónde ponemos los caballos? Para construir un frente electoral hay que construir primero un frente social. Hay que construir un acuerdo, como bien dice César, como bien dice el Rompe, como bien dice todos los que estamos aquí, un acuerdo. Y este acuerdo tiene que ser explícito y hay que decirles a los maestros: sí, ganamos. Y no ganamos es Andrés, ganamos es todos nosotros, incluidos ustedes. Va para abajo la reforma educativa, y va para abajo la ley de playas, y va para abajo las reformas a la ley federal del trabajo, y va para abajo de cabeza la reforma petrolera. Hay que tirar al neoliberalismo a patadas y sacarlo de la Constitución, donde entró por una puerta falsa. Y este es el punto de acuerdo fundamental que tenemos que establecer. La unidad se construye sobre una base que es en qué estamos de acuerdo. Y no necesariamente estamos de acuerdo en todo. Yo quiero juicios con jurado. No me gusta un poder judicial decretado en escalera. Alguien me va a decir: pero eso implica, no lo podemos meter en un programa electoral, es muy complicado. Vale, me lo reservo, me lo guardo para dentro de 1 año y medio. Pero sigo queriendo juicios con jurado. Y sigo queriendo jueces nombrados y procuradores electos, porque si no rompemos la cadena de la impunidad que genera el sistema judicial, absolutamente dominado de arriba hacia abajo por el dedo, pues no logramos romper la clave de la impunidad. Yo sigo creyendo en una propuesta socialista para la distribución del agua y para la creación de cooperativas de consumo que vayan del campo a la ciudad. No lo podemos meter en el programa electoral, ahora no importa, pero en el de la Ciudad de México me canso que sí lo podemos meter, ¿sí? O sea, tenemos que ir avanzando sobre posibilidades de acuerdo y puntos de acuerdo que vayan construyendo un frente. Y me remito a visiones, yo sé, muy de escritor si ustedes quieren, como por ejemplo, ¿saben ustedes cuál es la diferencia entre un optimista y un pesimista?
los pesimistas sufren antes, durante y después. Los optimistas nomás sufrimos después. Es un problema práctico. Y en ese sentido, coincido absolutamente con Claudio. La primera batalla hay que ganarla aquí. Sí se puede, sí se puede. Me canso que sí se puede. Y en la medida en que ganaste aquí, vas con el de al lado. Y el que sigue, y el que sigue. Porque la primera gran batalla es sí se puede. ¿Qué tan profundo se va a poder? No lo sé. Para lograr integrar un frente de la amplitud de la que necesitamos va a haber conciliaciones. Bueno, tratemos de que sea lo más profundo posible y el punto de acuerdo. No vamos a lograr en este primer frente los acuerdos que algunos que pertenecemos a una izquierda que se proclama orgullosamente de izquierda. Soy de izquierda desde los 5 años, compañeros, ¿sí? Y me siento muy pinche contento de decirlo y de serlo, ¿sí? Tiene que armar esta idea de la coincidencia en la aproximación. Y tenemos 2 cosas que hacer. Tenemos que presionar en nuestras organizaciones para decir unidad, unidad. Tenemos que presionar a nuestros compañeros y dirigentes. No es posible que no hayamos logrado que se sienten Andrés y Cuauhtémoc a pactar. Chinga. Y ahí sí, Alejandro, tú que los conoces a los 2, y yo que los conozco a los 2, y Claudia, tú que los conoces a los 2, vamos a decirles, ya siéntense y pacten, ¿sí? Intercambien puntos de vista, porque hay diferencias, pero las diferencias ante una nación en derrumbe son menores, evidentemente. Y no podemos restarnos ninguna fuerza que podamos sumar al proyecto del cambio. Las críticas, pues no solo los zapatistas se sintieron agraviados por la presencia en la foto de Moctezuma, a mí casi me daba un pinche cólico hepático, camaradas, y soy miembro del Consejo Nacional de Morena, y me fui rápidamente a preguntar, pero no lo dejamos entrar, ¿verdad? Porque me suicido aquí enfrente, en Araquiri, con cámaras de televisión. Me parece un agravio. Ahora, entiendo que Andrés habla a su frente por la derecha, lo nombre parte de un enorme consejo de asesores, órale, va, pero reservemos la puerta en Morena a perredistas tránsfugas de 1000 batallas, que lo único que quieren es cargar un portafolio más grande del que ya tienen. Pues bueno, que se sumen al frente electoral, adelante, con sus estructuras, con sus grupos, pero preservemos en Morena. Pero es un problema de política interna, no es clave. La clave es construir el frente por arriba y a la derecha, por abajo y a la izquierda, ¿no? Al mismo tiempo, compañeros. Y eso se está produciendo. Bien lo sabes, que las reuniones continuas con el magisterio están produciendo frentes a escala regional en todos lados. Que no me gusta el 50% de mis dirigentes. Bueno, en principio, para ser dirigente uno tiene que decir ese me dirige. Yo rara vez digo ese me dirige. Ando a los trancazos un día sí y un día no, discutiendo y repelando. La idea de amnistía, pues yo estuve en contra. Lo estuve en contra públicamente, con Andrés sentado al lado. Yo dije, este país pide venganza, ¿sí? Al agravio, venganza, bote, Islas Marías, para miles de cabrones que tienen deudas de sangre, para ladrones, ratas, corruptos, que son el cemento además con el que el neoliberalismo puede avanzar. Y Andrés muy sensatamente dijo, Paco, no, venganza no, justicia. Y yo por mi lado dije, bueno, justicia, pero primero venganza, ¿no? Con lo cual Andrés se rió porque ya no le quedaba, era una polémica en la que iba a perder porque uno es mañoso para polemizar, y porque la sensación general abajo era, queremos venganza. Venganza contra el agravio, no venganza de salir a dispararle en la espalda a la señora que huye, no. Venganza significa agravio reparado en términos de someter a la ultrajusticia a aquellos que se han aprovechado de sus condiciones desde el poder para destruir el poder, para asesinar, para robar descaradamente. Y creemos que se forme el Ministerio de Bienes Malversados, cuya función es todo el dinero que no sea explicable, ching y su madre, expropiamos. Que tienes 3 castillos en Francia, tenías, güey, ¿sí? Que tienes una colección de 170 automóviles en tu rancho, tenías automóviles y tenías rancho, ¿sí? Porque el derecho a la expropiación del bien, incluso ya está establecido semiconstitucionalmente, el bien inexplicable es sujeto de expropiación. Pues órale, con todo, porque este país está pidiendo no solo una transformación profunda, sino que esta transformación pasa por el problema de la justicia.
del agravio reparado, la herida curada. Las heridas que no se curan siguen sangrando por los siglos de los siglos. ¿Es viable? Yo creo que sí. No tan bien como me gustaría o como nos gustaría a los que aquí estamos en esta mesa. No tan puro, perfecto, acordado, pero la inercia de abajo hacia arriba lleva hacia un proyecto unitario que en el PRI, que va a poder destronar al PRI en el 18. ¿Va a haber fraude? Claro que lo va a haber, pues es genético, hombre. Le analizas el ADN a un priista y hay 3 pinches moléculas que dicen tranza, corrupto, fraude, culero, ¿no? Es genético, chinga, genético. Ahora, ¿hay mecanismos contra el fraude? Pues sí, históricamente los hay. Cuando Escudero ganan el 20 a Acapulco, los campesinos no llegan con machete porque hubiera sido una provocación, llegan con cañas de azúcar, no más que llegan 5,000 y rodean a los que están contando las urnas y los hacen contarlos en voz alta. Hay mecanismos, presión popular, pueblo organizado, pero hay más respuestas, la huelga general ante el fraude, la moratoria de pagos, que hay que empezar a estudiarlas como medidas antifraude definitivas, terminales, finales. ¿Va a ser fácil? Pues no. Si fuera fácil no nos hubieran encargado los mexicanos la tarea. Dios nos miró desde los cielos y dijo, ustedes pinches mexicanos, pues Dios es mal hablado, no sé si ustedes lo saben, ustedes pinches mexicanos, les toca la gloria de derrotar una pinche dictadura de 50 años, pero solo ustedes van a poder hacerlo porque hace falta un pueblo cabrón, enojado, que salta, y entonces les tocó la gloria y lo vamos a ver los que en esta mesa estamos y todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, va la segunda vuelta. Bueno, hemos coincidido. La unidad es una condición fundamental para lograr no solamente el triunfo electoral, sino la transformación del país. Pero la unidad ya no la podemos entender como la entendíamos antes. No es la suma de siglas partidarias, ni es el acuerdo entre las burocracias partidarias. La unidad la tenemos que asumir como un proceso social, que parte, en primer lugar, de la decisión individual de cada persona para participar en un proceso de transformación de esta naturaleza. Y tendrá que convertirse ese proceso social que inicia desde nuestra decisión personal en un proceso colectivo de las organizaciones sociales, de los gremios, los sindicatos, las organizaciones agrarias, el movimiento urbano popular, las organizaciones de la sociedad civil y algo que hemos dejado de lado mucho en las izquierdas, una unidad con sentido de clase. Aunque también hoy, y parte de lo que estamos discutiendo es que la unidad también implica un espectro muy plural de gente de distintos estratos y segmentos sociales. Tenemos que ir más allá de esta visión tradicional, porque la construcción de una mayoría social tiene que ser resultado de un acuerdo mucho, muy amplio. Segundo, tenemos en este proceso de unidad que replantearnos nuestras formas de hacer política. Y comparto lo de Claudia, nos encanta autoflagelarnos, y muchos sería pesimista, nos van a hacer fraude, nos van a robar las elecciones, no tenemos la capacidad de enfrentar al aparato del Estado que con el dinero todo lo corrompe. Yo creo que ese discurso lo tenemos que dejar a un lado. E incluso la forma en que nos comunicamos con la gente. Tenemos en primer lugar que volver a escucharnos entre todas y todos nosotros. Nos hemos vuelto oídos sordos y si bien hay que reconocer que tenemos diferencias y qué bueno, porque no creo que nadie quiera ser partidario del pensamiento único, lo que debe prevalecer son los puntos en los que tenemos acuerdo. Y hay que ir sembrando no un discurso de optimismo,
sino un discurso de confianza, de que cuando hay cohesión e identidad en un proyecto, en las ideas, y hay una forma de organización, se pueden lograr los cambios. Yo he aprendido mucho en estos últimos años, sinceramente, porque yo mismo me estoy repensando a mí mismo en lo que estamos haciendo. Y tengo, por ejemplo, estando en la campaña a gobernador en el Estado de México hace 6 años, en Huehuetoca, zonas de mayor crecimiento, explosión demográfica y una zona de gran violencia, y haciendo esa crítica al modelo de desarrollo en donde pues decimos a la gente que ustedes están hundidos en la pobreza porque el gobierno, el mal gobierno los ha llevado al fracaso, y la gente dice, no, discúlpame, yo no soy pobre, jodido mi compadre. Yo salgo todos los días a las 4 de la mañana a partirme el alma hasta las 10, 11 de la noche para traer el gasto de la casa y sacar adelante a mi familia. Una de las críticas que hacía las sociedades habitacionales es que prácticamente las condiciones de 38 metros cuadrados, el hacinamiento familiar era un factor de desintegración de la vida familiar y descomposición de la vida comunitaria, ¿no? Que no es justo que la gente viva en esta especie de palomares o gallineros. Bueno, y el fotógrafo de la campaña me dice, oye Alejandro, yo vivo en uno de esos palomares y con mucho trabajo y con mucho orgullo me compré esa casita. Tenemos que cambiar nuestras formas de comunicación, generar efectivamente expectativa y confianza de cambio y de progreso. No podemos seguir alentando este discurso que desprecia el carácter emprendedor y la iniciativa de todos y de todas las mexicanas. Yo son parte de esas lecciones que tenemos que aplicar. Por eso, unidad es un proceso social, tiene que ver con nuestras decisiones personales, con nuestras decisiones colectivas y alentar este cambio y esta transformación que requiere el país. Los grandes aciertos en el 2000, cuando Andrés ganó la segunda elección aquí en el gobierno de la ciudad, tuvo que ver con señales muy distintas a la forma tradicional de hacer política. Por el bien de todos, primero los pobres. Que bueno, el primero fue primero los pobres y luego ya empezamos a matizarle y se hizo por el bien de todos, lo primero de los pobres. ¿Por qué? Porque tenemos que ver el bien colectivo. Y para lograr un nivel de satisfacción colectiva, tenemos que asumir una corresponsabilidad con quien menos tiene, con quien menos oportunidades ha tenido respecto a nosotros para su progreso y desarrollo personal y familiar. Y la segunda fue la ciudad de la esperanza, que en este espacio la gente iba a progresar, iba a tener oportunidad de salir adelante, y bueno, se demostró cómo con las políticas sociales hubo cambios sustantivos. Eso es lo que tenemos que construir de caras al 2018. Y si lo logramos eso, vaya que haber una estructura de defensa del voto importante. Pero también, y con esto quiero concluir, en nuestro discurso tenemos que ser muy claros en qué es lo que nos cuestiona, porque tiene que haber un proyecto en qué coincidir. Y la otra vez me preguntaban, a ver, brevemente, ¿qué harías tú frente a un programa que nos unifique contra el desastre que ha dejado el PRI y el PAN en este país? Pues muy sencillo, tenemos que acabar con los 4 jinetes del apocalipsis que representan el PRI y el PAN. El hambre, acabar y enfrentar la pobreza y la desigualdad. La guerra, que ha llevado en este país a convertir en carne de cañón a los jóvenes, a los hombres y mujeres de la delincuencia organizada. La muerte, que se refleja de manera dramática, no solamente en las fosas clandestinas de todo el país, sino en esos crímenes de odio contra las mujeres, y la peste, que es la corrupción y la impunidad,
que ha llevado al fracaso este país. Si derrotamos esos cuadros jinetes del apocalipsis, eso nos une, este país va a recuperar su oportunidad y la esperanza. Súper. Segunda vuelta de a 5 minutos. Bueno, yo tendría que informar. En el movimiento urbano, en las organizaciones sociales, se ha empezado desde hace meses un proceso de discusión precisamente de lo que pasa en el país y en la ciudad. Y hay un espacio de rearticulación, de debate, con un compromiso de unidad y de madurez política muy serio. Y estamos avanzando precisamente con esta voluntad de reconocer que la situación en el país es insostenible y que reclama de la acción de las organizaciones y de los espacios unitarios de las organizaciones, y que también hay un llamado muy fuerte a rescatar la Ciudad de México. Organizaciones sociales que durante muchos años mantenían que la lucha electoral no participaban, no era el instrumento de transformación. Hoy no es que estén a favor de la lucha electoral, sino que están a favor de generar estos espacios de unidad. ¿Con base en qué? En toda esta situación y las propuestas. Y hay un avance muy importante, y yo creo que mañana lo vamos a ver en el Monumento a la Revolución, de estas organizaciones que mantuvieron por muchos años una postura que no se trata que la declinen esa postura, sino se trata de encontrar espacios donde nos pongamos de acuerdo, sin que nadie tenga que arrear banderas, sin que nadie tenga que renegar de su pasado, sin que nadie tenga que cambiarle el nombre a su organización, ni mucho menos. Coincidimos en estas cosas y sobre esas vamos empezando a caminar. Y con ese espíritu, este espacio de articulación está creciendo. Yo creo que por ahí de mayo vamos a llamar a la conformación de este gran espacio ya más orgánico, ya con un programa, ya con una declaración política para empezar a sumar en la lucha que viene en los próximos meses. Porque lo estamos viendo de esa manera. ¿Cuáles son las tareas ahora? Como un sismo. ¿Qué vamos a hacer antes, durante y después? Y las tareas ahora es cómo vamos sumando fuerzas, voluntades, análisis, propuestas, cómo vamos generando este espacio donde se discutan. Pero no queremos únicamente que se quede a nivel del movimiento urbano popular, sino de que podamos trascender. Y ya estamos empezando con las luchas de resistencias vecinales que se están dando por toda la ciudad. En Las Granadas, en Las Pensiles, en el corredor, el CETRAM de Chapultepec, en el despojo que quieren hacer del paradero del Metro Constitución de 1917 en Iztapalapa, el despojo que quieren hacer de la ciudad deportiva para darle un pedazo de la ciudad deportiva al estadio de béisbol y al velódromo que se lo quieren dar al equipo de Cruz Azul. En fin, están en una jauja vendiendo la ciudad, repartiendo la ciudad a esta ciudad de la inversión. Y en todas estas acciones de gobierno están generando resistencias vecinales contra ese despojo y contra ese robo de un bien que es común, de un bien que es público, de un espacio que es de los habitantes de la ciudad para su uso y su disfrute, y no para los negocios de unos cuantos. Y esta ola va creciendo y va avanzando con mucho cuidado, porque hemos tenido muchas experiencias muy fallidas y ahora queremos ir haciendo las cosas de una manera mejor, para que este esfuerzo de unidad se vaya acompañando de este gran esfuerzo transformador de todos, porque el reclamo de recuperar la ciudad es urgente, es necesario, y yo no tengo duda que el año que entra vamos a reorientar las políticas públicas en favor de la gente de la ciudad y no lo que hemos vivido en los últimos 10 años. Yo creo que van bien las cosas, yo creo que hay una voluntad, quizá no un optimismo todavía que lo podamos presumir, pero sí hay una responsabilidad que cada vez es mayor, y que lo que hoy nos está reclamando el país es eso,
Creo que hoy debiéramos de definir desde las diferentes trincheras una acción única de que necesitamos traspasar nuestros espacios, nuestras trincheras y empezar ciertamente a que las grandes expresiones y las grandes luchas sociales de los estudiantes, de los maestros, de todos aquellos sectores que están en lucha, podamos ir generando este gran espacio. Yo creo que sí tenemos que avanzar de una manera muy decidida y no únicamente en que los grandes dirigentes de la oposición o de la izquierda de este país también empiecen a ponerse de acuerdo, sino que abajo también hay mucha tarea que hacer. Esto de crecer desde abajo y a la izquierda es al menos en donde estamos involucrados y ahí todavía hay muchas cosas por desarrollar. Yo quisiera decir con todo entusiasmo que las cosas van bien, que estamos mejorando mucho esta situación y que creo que vamos con una mayor decisión de victoria pensando para adelante. Deja que terminemos. Qué pinche urgencia, hombre. A ver. Yo sé que te urge opinar. Bueno, aguántate la pinche urgencia, vamos a terminar la ronda. Si luego la gente quiere que esto continúe, pues bien, no convocamos una asamblea, convocamos una mesa redonda. Si luego al final la mayoría quiere que se asambleice esto, pues adelante. Yo solo comentar quizá tres cosas. Una, creo que a todos nos queda claro que un triunfo electoral requiere una diferencia importante entre nuestro proyecto y cualquier otro proyecto. Es decir, 88, 2006, 2012, el fraude siempre te quita 2 millones de votos, 3 millones de votos, y eso significa que la diferencia con la que tienes que ganar pues tiene que ser más que eso. Esa construcción de esta mayoría nacional, lo que se está planteando hoy, digamos a diferencia de las alianzas, como bien decía Paco o Alejandro, del 2006, no es un acuerdo de partidos políticos de cúpulas, sino de decisiones individuales, y por eso es la construcción de estos acuerdos. Pero también en esta perspectiva requerimos la construcción de un frente amplio. Es decir, a lo mejor hay otros que no piensan exactamente como yo, pero estamos de acuerdo en derrotar a los 4 jinetes de los que hablaba Alejandro, en la crisis y en la circunstancia nacional en la que estamos. Y en esa perspectiva, pensemos por ejemplo en el 88, Porfirio Muñoz Ledo. Los que veníamos de la izquierda decíamos Porfirio Muñoz Ledo, parte del gabinete de Echeverría secretario de Gobernación con Díaz Ordaz, y hoy vemos a Porfirio Muñoz Ledo y realmente sí tiene una historia que no compartimos para nada, pero hoy está de auxiliar de Alejandro en el constituyente. No, sí, lo vemos con un respeto distinto. De la misma manera Bartlett. Sí, Bartlett pues fue artífice del 88, aunque él diga que no. Tenemos muchas diferencias con Bartlett, nadie las niega, pero nadie puede negar que se convirtió en uno de los mayores defensores del petróleo nacional. Entonces, en esa perspectiva, yo sí diría como Alejandro, tampoco nos cerremos, es cierto. Esteban Moctezuma, hay muchísimas cosas en las que no estamos de acuerdo, pero hoy, si está dispuesto a subirse al barco de un proyecto de nación en donde lo que se requiere es el rescate de la patria y que no vamos a negociar lo fundamental que es ese proyecto, pues que se suba, de allá que sea militante de Morena, nada que ver. Pero este gran frente amplio, Alfonso Romo, pues sí, era parte de, en el 2006, de los que hicieron la campaña en contra de Andrés Manuel, y hoy se convenció
de que se requiere un proyecto distinto y entonces le vamos a cerrar la puerta. Cuando presentó su libro Andrés Manuel, Pedro Miguel dijo una frase que dijo Eberto Castillo cuando fue candidato, cuando renunció a su candidatura en el 88, que dijo: hoy no importa de dónde venimos, sino a dónde vamos. Y creo que esa es parte de lo que tenemos que construir hacia adelante en esta posibilidad de escucharnos que nos decía Alejandro. Y finalmente solamente comentar en torno a la ciudad, que es cierto, la ciudad es una ciudad de izquierda, lo ha demostrado en los últimos años, ha habido una traición a ese voto también, y también tenemos que construir un proyecto de ciudad, porque no solamente es el voto, ya lo vimos, sino que tenemos que construir un proyecto de ciudad que reconozca nuevamente lo que significa un urbanismo diferente, lo que significa la parte rural de la ciudad, que nunca se reconoce, y que se reconozca realmente a la ciudadanía su valor y la democracia. Muchas gracias. ¿Quieres añadir? Ya tiene. Bueno, yo creo que volvemos a reiterar coincidencias. Creo que estamos en la idea, y lo expresamos todos, de que la posibilidad de un triunfo electoral en 2018 por Morena y un gran frente social, popular y político pasa por un gran proceso de unidad. Sin ello será muy complicado, será muy difícil y será un obstáculo mayor para poder efectivamente con fuerza poder derrotar toda un obstáculo enorme político, de recursos, de medios, de manipulación. Creo que estamos en ese sentido. Creo que nadie niega la posibilidad de la unidad y que debe darse. Lo que sí planteamos es que en este país, particularmente, la historia regular de las fuerzas progresistas no ha sido el carácter unitario, sino ha sido por delante la división por motivos reales, ficticios, personales, de todo tipo, o de supuestas radicalidades que no ocurren y que son debates más de teoría o de escritorio o de oficina burocrática o en la Cámara o en alguno de esos espacios del poder que en la lucha social. Porque efectivamente los partidos políticos actuales y la forma como se han dado, hablo no de Morena, estoy hablando de otros, son más que partidos políticos, se convirtieron en hoteles de paso. Y ustedes saben para qué sirven los hoteles de paso, lo renta cualquiera. A veces es agradable, pero es otro tipo la función que tienen, ¿verdad? Bueno, y se venden y se alquilan de tal manera que no hay seriedad. Por lo tanto, no puede ser una unidad de los hoteles de paso, tiene que ser unidad del movimiento social, del movimiento político, del movimiento campesino, obrero, popular, de lo que queramos. Y creo que hay, en ese sentido sí hay experiencia. Y yo reivindico mucho el sentido unitario que durante mucho tiempo jugó, y ojalá que lo recupere en todo su sentido, ya no siquiera en la asamblea de barrio, pero sí el espíritu de asamblea de barrio que fue capaz de ayudar a transformar esta ciudad. Sin asamblea de barrios y lo que representó en su momento, no podías entender gran parte del cambio político en 88 y en muchos otros lugares del país. Y creo que hay una discusión unitaria. Con el súper hemos tomado hasta la embajada norteamericana en un momento dado, cuando fuimos a sacar los terroristas a un lado, que había dado asilo Carlos Salinas de Gortari. Y han sido muchas las luchas y apoyó a muchas fuerzas sociales más allá del movimiento urbano popular. Y en ese tipo de unidad y con ese tipo de gente unitaria, creo que podemos trabajar y esa sería la idea. Y ojalá pueda seguir creciendo. Quiero dejar ahí. Ahora, dado que parece que no les gustó el tema de Esteban Moctezuma, y lo vuelven a plantear de otra manera. Es una persona, y si es una persona, viene. Pero no estamos hablando de una persona, estamos hablando de la actitud frente a miles de campesinos, frente a miles de indígenas y frente a un movimiento vivo. No estoy hablando de una cosa personal. Miren, Bartlett, que yo creo que a muchos no nos caía, y debo confesar, sin menoscabo de las grandes, digamos, experiencias políticas en el Senado, que fue el mejor defensor de todos los diputados de la izquierda, y no venía de la izquierda, venía del PRI y se convirtió en el más capaz y en el más argumentativo de los diputados del Senado. Y no crean que hoy perdono todos sus pecados a Bartlett, eso no los puede borrar, hay cosas que no se pueden borrar, pero creo que Bartlett ha asumido una posición diferente.
está por verse de otros, así que no les podemos entregar previamente perdones cuando no han demostrado que efectivamente el intento de asesinato, el intento de matanza que intentaron con el zapatismo, eso no se ha borrado. Simplemente quería decirlo de manera más clara. Cierre a la primera parte esta, porque el compañero quiere intervenir. Todavía me toca. Bien, aquí el que tiene el micrófono tiene el poder, compañeros. La misión de la Brigada Paralela en Libertad es construir un espacio a partir del libro de debate, reflexión, información, lectura, pensamiento crítico, construcción de lectores en una ciudad y construcción de mexicanos. Pero hemos asumido plenamente que no somos inocentes políticamente, pues, ¿no? No es simplemente el fomento a la lectura lo que impulsa nuestra voluntad, que además ha sido millones de libros regalados, centenares de bibliotecas públicas creadas, millones de libros vendidos a costos 4 y 5 veces por abajo del precio original hacia la población, cientos de debates, tendederos de poesía, etcétera. Es que hemos asumido plenamente la consigna juarista del 61, la patria está en peligro, camaradas. Y yo creo que hay que hacer conciencia, la patria está en peligro. El lenguaje puede resultar anticuado, pero el concepto es válido, la patria está en peligro. Se lo va a llevar la chingada este país si no frenamos una inercia absolutamente destructiva, autoritaria, represiva, corrupta, etcétera. No tengo nada que añadir a lo que ya dije respecto a la percepción. ¿Qué he hecho yo para merecer que cada vez que hay una mesa redonda alguien hago una pregunta y con esto cierro la parte inicial de esta mesa? Abrimos la palabra y asambleizamos esta asamblea porque Claudia tiene que irse y algunos tienen compromisos, o cerramos y damos por concluido. Los que estén, lo dejamos hablar, sí. Le pedimos brevedad. Bueno, lo que yo quiero plantear es que estoy de acuerdo con lo que plantea la maestra Claudia, de que hay que tener la esperanza, pero yo le añadiría algo que decía Santa Teresa: a Dios rogando y con el mazo dando. Hay la posibilidad clara de que en el 2018 Andrés Manuel López Obrador gane, pero si los funcionarios electorales y del Tribunal Electoral son los mismos que están ahorita súper corruptos y dependientes no del PRI, sino directamente de Peña Nieto, van a imponer el fraude. Ahora, para evitar eso, yo invito a una reflexión a nivel nacional, a nivel de Morena, de una discusión de cómo evitar que en las elecciones de 2018 sigan estos funcionarios corruptos. O sea, nuestra meta es evitar que un presidente corrupto entre en el 2018, que lo más seguro es que haya riesgo de que sea uno del PRI. Para evitarlo hay que cambiar a los funcionarios corruptos. Si no se logran cambiar, no nos madriemos, va a haber otra vez fraude. O sea, hay dos pasos. Si no queremos que haya fraude, hay que poner gente honesta en el Instituto Nacional Electoral y en el Tribunal Electoral. Si no logramos eso, va a haber fraude. Va a haber fraude. O sea, no se puede lograr un segundo paso si no se hace el primero. Entonces, yo invito a que haya una discusión nacional de cómo evitar que funcionarios muy corruptos sigan estando allí. Ahora, otra cosa, en muchos lugares del país, en Chihuahua, en algunas regiones de Tabasco, hay mucho miedo por la terrible violencia que hay. Entonces, yo invito a todas las compañeras y compañeros, a las personas de Morena, ¿verdad?, de que haya una discusión de cómo parar esta guerra. O sea, no solamente ahorita, sino hacer un plan para que cuando López Obrador logre tomar el poder, se logre acabar el enorme poder que tienen los narcos. O sea, yo siento que falta una discusión, una reflexión importante sobre ese tema y es necesario hacerla. Gracias. Buenas noches, voy sobre una circunstancia muy tranquila, difícilmente quizá de que la acepten,
pero para mí esto se me hizo una porquería. El norte, el centro, el sur y el sureste. Todos tuvieron agüita. ¿A quién le dieron agua? ¿Verdad? Exactamente. No, ella acabó y él tuvo basura abajo de su asiento y fumó, cuando esto no es un lugar. No, definitivamente. Yo creo en un momento determinado, si vamos sobre un país en el que tenemos que tener derechos y obligaciones, deben ser tal cual. Le informo al compañero que el agua que bebemos la pagó la brigada y que al final el que barre este escenario soy yo, o sea que no la haga de todos, que me reclame si mañana hay colillas aquí, yo barro este escenario al final. ¿Alguien más? Cerramos esto, sí. Les pedimos brevedad porque Claudia tiene compromiso. Bueno, pues buenas noches. Muchísimas gracias por cederme la palabra. Paco, gracias. Ya nos hemos visto en algunas otras situaciones. Yo estoy representando a un movimiento médico en la Ciudad de México y el acercamiento bueno, la petición que les hace es que yo creo que sí tenemos que empezar a trabajar desde ahorita con lo que se tiene aquí en Morena. Se tiene que empezar a armar un equilibrio de trabajo entre varios sectores. Se menciona mucho el sector de educación. ¿Quiénes de aquí necesitan salud? Todos. Desafortunadamente está habiendo ya la privatización del sector salud. Yo estoy viviendo como trabajador aquí en la Ciudad de México grandes represiones y grandes problemas para conseguir insumos de atención hacia los pacientes. Como trabajadores hemos tenido gran problema con el sector porque no nos están pagando lo que nosotros deberíamos de estar ganando. Hace rato lo mencionaban. Hay trabajadores que no tienen vacaciones, trabajadores que no tienen aguinaldo, trabajadores que no tienen las prestaciones mínimas que deberían de estar en la ley. ¿Y quiénes son los culpables? En este sentido quiero defender al sector médico. Cuando la gente llega a los hospitales, dice, es que el doctor, la enfermera, la trabajadora social no nos quiso atender. Pero el trasfondo de esta situación es que no tenemos los insumos necesarios. En ocasiones, en el área de urgencias, hay un médico, nada más, para 30 urgencias que llegan y 15 que están adentro. Y la culpa, ¿de quién es? Es del médico, no me quiso atender. Algo que estamos peleando y que queremos hacer precisamente es ver a través del movimiento de Morena, ver la manera de que se basifique al personal del sector salud. Están renunciando los médicos. Hay hospitales que en este primer trimestre ya renunciaron 20 médicos. Quedan listas de espera de pacientes de 100, 200, porque no hay insumos. Otra situación que queremos y que nos estamos organizando y que la gente desconoce, precisamente son estas largas largas filas de espera en los hospitales. Hay algún problema que se llama negligencia institucional, que no está en la Constitución. Le echan la culpa al médico, pero no a las instituciones por no tener los recursos. Yo sí les pido que nos apoyen en ese sentido, porque hay muchas deficiencias en el sector salud y que tenemos que empezar a brindar a la población, y que esto es algo que va a pasar como los maestros. Se escuchaba la reforma, pero nadie hacía nada. Viene la de salud, y la de salud va enfocada a la privatización de los sistemas de salud, y al rato, aparte de nuestras cuotas que nos cobran del IMSS, para cotizaciones al IMSS y al ISSSTE, vamos a tener que comprar un seguro de vida para poder recibir una atención médica. Les doy gracias a este espacio y ojalá pudiéramos empezar a hacer algo. Gracias. Así es, ahorita están en huelga las enfermeras en Chiapas precisamente por esa situación, que las despidieron. Sí, bueno, desde luego el país está en debacle desde que Salinas unió al PAN y al PRI, se sacó a la izquierda. De ahí comienza todo el debacle de México. Bueno, aquí al compañero, ¿no? Como él es luchador de barro y todo, ojalá y luche para que se salve el Estadio Azul, que ya lo quieren hacer centros comerciales, una cancha deportiva y
y también de Pasto y todo, ¿no? Al otro compañero que habla de Marcos, le quiero decir algo. Marcos, fíjate, Marcos en la elección pasada se unió con el doctor Símil para que no votaran y todos los periódicos le hacían propaganda y el guerrillero iba en las delegaciones a hacer propaganda que no votaran. ¿A quién le quitaban las votaciones? A la gente pobre, ¿no? Allá a los estudiantes. Entonces que no vaya a hacer algo de eso que hizo esa vez, ¿no? Aquí hay que tratar a cada quien como se lo merece. Entonces, y por último, una invitación a todos ustedes para que si en el Estado de México está yendo los funcionarios, los secretarios, para que todos ustedes, a los conocidos que tengan en el Estado de México, los convenzan para que se gane esa elección, porque es fundamental para el 18. Gracias. Bueno. Cerramos, porque si no nos vamos a quedar a vivir aquí. Buenas noches. Nada más, vengo con mi hija, tiene 13 años, y quisiera, si se puede, que Paco le diera un consejo de lo que está pasando realmente en México. Ella no cree, no sabe, todavía no tiene la capacidad para poder entender todo esto. Yo he querido enseñarle qué posibilidades hay, que le digas unas palabras de lo que realmente está sucediendo en México y qué podemos hacer nosotros como simples ciudadanos. Yo le daría un consejo, que piense como nosotros, pero que no hable como yo, porque la van a correr de la escuela. Yo soy partidario de las malas palabras, porque las llamadas malas palabras son palabras, sirven para… O sea, a un bobo no le puedes decir pendejo, porque nomás es bobo. Al presidente de la República sí le puedes decir pendejo, porque es un bobo con mala fe, chinga. Entonces, le transmito a tu hija el mensaje de que piense en términos de que tengas 10 años o 80, eres parte de un país, eres parte de una nación. Y que ser mexicano puede ser dos cosas, o una vergüenza, un desastre o un orgullo. Y que lo asumas por el lado del orgullo. No está nada mal ser mexicano. Sartre decía en un momento muy afortunado, los mejores hombres se hacen en los tiempos más difíciles. No es mala la idea. Los mejores hombres y las mujeres. Evidentemente, hablaba en términos genéricos, no era políticamente correcto como ahora. Se hacen en los tiempos difíciles, y son tiempos difíciles, pero vamos a ver de qué estamos hechos los mexicanos, ¿no? El país está a prueba, y el país somos nosotros, no somos la tierra, los ríos, los edificios, el país somos nosotros, el país son todos ustedes, el país soy yo, y me reclamo ferviente y amorosamente orgulloso de ser mexicano en tiempos oscuros. Y damos por terminado. Mañana más. El programa de mañana lo pueden ustedes leer en esa manta que está por ahí. Apague la tele, encienda un libro.